Saludar a cada uno de ustedes en ese hermoso amor de Jesucristo. ¿Sabe que cuando estaba meditando, y una de las cosas que nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, muchas veces no recibimos la bendición porque no practicamos la fe? Jesús dijo que si tuviera fe como un grano de mostaza, le diríamos a ese monte, muévete. Es una metáfora que se puede entender y se mueve. La falta de perseverancia, el desconectarse de la fuente que a usted lo nutre, eso a usted lo desacredita o le quita los créditos para usted recibir la bendición de parte de Dios. La inconsistencia, la impaciencia, la ausencia al darle la espalda al Señor, eso no permite que usted reciba la bendición que Dios le tiene a usted. Hoy estamos viviendo una era en donde los seres humanos, incluyendo aún hasta la iglesia, lo que quieren es solamente los beneficios del Señor. Dios le debe mucho, pero uno no le debe nada a Dios. Jesús lo hizo todo, y desde que uno pasa por la primera pruebita, adiós Jesús, adiós todo el mundo. Queremos cielos. Levanten la mano los que han viajado últimamente. Bueno, los hermanos, creo que, hermanos pastores, cuando ustedes regresaron, vinieron aquí, ¿les regalaron el pasaje? ¿Le regalaron el pasaje? Es más, yo vine de New Jersey, a nosotros nos dejaron pasar de balde, hay que pagar un toll. Usted va a la gasolinera y le dice echa gasolina y usted no paga un centavo. Alguien de los que estamos aquí, vamos a la bodega, vamos a la, le llaman en dominicana al colmado, a la pulpería, y a nosotros nos regalan la comida. En el restaurante nos regalan comida porque nos vemos tan bien, como tenemos a Jesucristo, nos le regalan todo. Usted va a una tienda, tú sabes, como tú eres cristiano y todo. Mis hermanos, queremos cambiar el patrón de las cosas, los principios. Cuando los principios se quieren violar, inmediatamente los principios cuando se violan, eso es un problema y no pequeño. Es importante, iglesia, que nosotros entendamos que si queremos bendición de parte de Dios, nosotros debemos mantenernos constantes. Existe mucha excusa de parte de nosotros los seres humanos. Y nosotros los cristianos tenemos mucha excusa. Si Juan se portó mal, ya yo tengo el derecho para portarme mal, tú ves. Si Pedrito se portó mal, ya yo tengo el derecho porque Albertico se portó mal y robó, yo también voy a robar. Así que está el asunto. ¿Con cuántos discípulos andaba Jesús? ¿Cuántos de ellos lo traicionaron? Todos lo traicionaron, pero uno se mantuvo en la traición. Pero hubo uno que mantuvo la traición. Bueno, como hubieron 12 que lo traicionaron, hubo uno que lo traicionó, se mantuvo en la traición. Vamos a seguir el que traicionó y vamos a dejar el evangelio, tú ves. Así que hoy muchos están así porque hoy siguen a Judas y no siguen a Jesús. ¿Cuál es el fin de Judas? El infierno. ¿Cuál es el fin del que sigue a Jesús? La vida eterna. Esa es la bendición que el Señor nos tiene. Pero ahora mismo el hombre carece de fe. Y Jesús dijo que es bienaventurado aquel que cuando Él regrese lo encuentre haciendo así. Y que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que con vuestra paciencia vamos a ganar nuestras almas. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos fe, nos mantenemos en lo que Dios nos manda que debemos de mantenernos. Si nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, si nosotros cumplimos con los mandamientos del Señor, inmediatamente nosotros tenemos la bendición de parte de Dios. Pero ¿qué pasa? Que nosotros nos hemos acostumbrado al hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es usted solamente vivir para placeres. Los placeres de la vida, y como el hombre lo que quiere es lo temporario, el hombre no le interesa lo eterno. Solamente le interesa lo eterno cuando está en la definición de lo que es el eterno. Todo el que está en el infierno ahora mismo quisiera la oportunidad de recibir a Jesucristo.
Y todo el que está en el cielo nada más vive dándole gracias a Dios. Dios mío, tú sí eres bueno. Ay, y nada más adorando a Dios por siempre. Por la gratitud. Por el agradecimiento. Usted sabe que cuando usted es un hombre agradecido es una actitud celestial de lo que usted va a hacer por siempre en la presencia del Señor. Por eso a Dios le agrada el hombre agradecido. Queremos seguir hablando de lo que es la guerra espiritual, en pie de guerra. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos en el cual nosotros necesitamos entrar en la presencia del Señor y entender que desarmado usted no puede vencer a un enemigo. Nadie desarmado puede vencer a un enemigo. Sin arma usted no puede vencer. Y el Señor dijo que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y muchas veces se levantan muchos argumentos. Y muchas veces los argumentos son de nosotros mismos. Y se levantan en contra del conocimiento de la verdad. Se levantan en contra del mismo Cristo. Se levantan en contra de Dios. Argumentos filosóficos, argumentos científicos, argumentos que muchas veces se levantan otras religiones tratando de establecer otro fundamento. Ahí atrás hay 6 símbolos. 5 de ellos son de defensa y uno es de ofensa, que lo tenemos al frente. Cuando usted se mantiene firme en lo que usted ha creído, la firmeza es algo que usted irradia vida, que usted irradia consuelo y seguridad, cuando usted está firme. Pero cuando una persona del primer dolor de cabeza, tan pronto le duele la cabeza, ya tiene que dejar de seguir en las creencias que tiene o en quien ha creído. Yo voy a dejar esto porque yo vine porque yo pagué un taxi, así tenemos a Dios. ¿Cuánto te debo? Son $10. Nos vemos, no te necesito, ya tú me serviste. Así hay personas que lo tienen como el maletero del hotel, como la azafato en un avión, como el taxista. Me hiciste un favor, vamos a pagarte por él. ¿Cuánto te debo? Tanto. Ya no te conozco. Así hay muchas personas que Dios le hace muchos favores y un día deposita una ofrenda, e inclusive hay unos por ahí que hasta están vendiendo oraciones. Da tanto y así como tú des, así vas a ser sanado. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar por qué nosotros los cristianos evangélicos no creemos o no celebramos lo que se llama Halloween. Halloween. Es importante entender, hay muchas personas que creen que al hacer negocio con el diablo, tan pronto tú te detienes en su terreno y lo escuchas con la actitud de obedecerlo, e inmediatamente está comprometido con él. Tan pronto tú te detienes con la actitud de obedecerlo, está comprometido con él. El diablo no juega, mis hermanos. Importante esto, quiero decirte, aquellos que tienen hijos, aquellos que tienen familia. A veces el hijo se te enferma por cualquier cosita. Y por cualquier cosita tú dejas de ir a la iglesia. La iglesia es el campamento del Señor. La iglesia es la casa del Dios viviente. Es columna y baluarte de la verdad. En la iglesia es casa de oración. La iglesia es un hospital donde Dios sana. No solamente sana de una forma espiritual, psicológica y no solamente en eso, sino que también te sana en lo físico. Pero si se te enferma el hijo, inmediatamente tú quieres ir al hospital, pero a la iglesia no quieres ir. Por cualquier cosita se te queda. ¿Y qué tal si se queda y en una de esas quedadas viene el hijo y se te muere? Entonces hay que enterrarlo. Hay que hablar las cosas como son, Javier. No se puede, yo no puedo amarrarme la boca, tú ves. ¿Qué es Halloween? ¿Qué significa Halloween? Nada más y nada menos que sea Satanás reverenciado. Y como el mundo hoy le gusta eso, el diablo se disfraza. Halloween, All Hallow Day y All Hallow Eve. Son expresiones en inglés. El 31 de este mes de octubre se celebra
la víspera del día de Halloween. Y el día primero en los países nuestros, hace muchos años, que estando yo un muchacho, recuerdo como ahora mismo, en República Dominicana había un cementerio muy famoso, que era el único como que más se conocía. Y después se extendió porque el país se fue, principalmente la capital, se fue incrementando, fue aumentando. Y en ese país, o en esa región, el cementerio de la Máximo Gómez, yo recuerdo que principalmente el lado, que creo que, ¿cuál es la que pasa por la María Monteo o la Peña Valle? ¿Cuál es? No, hay un lado que es perpendicular, que hay paralela a la Máximo Gómez, la María Monte. En ese lado yo veía muchas personas que el día 1 de noviembre iba a rendirle culto a los muertos o a sus muertos. Iban allá. Bueno, pues yo tengo que hablar en términos pasados porque yo no soy Dios, tú el único que habla en términos presente de Dios. Antes que Abraham fuese yo soy, eso decía Jesús. Pero yo no puedo decir eso. Y hay unos leones por ahí cuando le estemos dando la clase de los testigos que no son testigos nada. ¿Sabe cómo traducen ese verso? Antes de que Abraham fuese, yo he sido. Así mismo. El enemigo se viste como ángel de luz. El enemigo anda buscando siempre cómo confundirte. Y se presenta siempre como algo hermoso, como algo tranquilo. Se presenta como lo más inofensivo. Dicen por ahí que entra como un gatito de yarda, pero sale como un león rugiente. Tú lo ves que solamente al principio nada más hace miau, miau. Y cualquiera ve, ay, mira el pobrecito. Cuando te equivocas, abre su boca como un león y te despilfarra, te destruye. Te come no solamente a ti, sino también a tu familia. Frustra tus planes, frustra tu futuro, frustra todo. La palabra nos enseña que hoy día nosotros como iglesia, como pueblo, estamos tan comprometidos con el mundo que el mundo está practicando lo que se llama la osteoporosis dentro del contexto del entendimiento. La osteoporosis se practica cuando en una enfermedad en los huesos que se calcinan, se llenan de callo, las articulaciones. Cuando las articulaciones se llenan de callo, a usted le dan la prueba del reflejo y muchas veces le hacen ahí. Y si usted no refleja nada, es porque tiene osteoporosis, que es cuando los huesos están un poco como que hay soldadura y usted no siente. Es lo que llama la insensibilidad, no son sensibles. Y así está la humanidad en estos tiempos. No hay sensibilidad, no son sensatos, no sienten nada acerca de lo que es de Dios. Y lamentablemente no solamente ese flagelo está atacando lo que se llama la humanidad, el mundo secular, sino aún la iglesia. La iglesia por cualquier cosa. No tuviste a tus hijos de angelitos, porque ellos tienen que entender, tú sabes, a los niños hay que entenderlo. Los niños hay que mandarlo a la escuela, tú sabes, y ellos se sienten que le están haciendo bullying en la escuela, y como le están haciendo bullying a ellos, hay que enviarlo y vestirlo de angelito, vestirlo de la creación. Pero vístelo de la creación cualquier otro día menos ese. Porque sin darte cuenta, tú estás rindiéndole pleitesía a una diosa. Dentro de los romanos se llamaba la diosa Pamora, que es la diosa de lo que se llama la cosecha. La diosa que los romanos le rendían pleitesía para que le diera muchos frutos. Y sin darte cuenta, tú estás sirviendo a otro Dios que no es el Dios verdadero. ¿A quién tú le sirves? Al Dios verdadero, a Jesucristo, al único y sabio Dios. Los griegos utilizaban una palabra, le llaman exalgea, que significa cuando tú estás desvergonzadamente y todo lo que tú haces, lo haces sin ninguna vergüenza. El 31 de octubre es el día donde más actividades hay dentro del mundo de las tinieblas. Los tiempos pasados siguen transcurriendo y siguen llegando con diferentes costumbres. ¿Cómo llega esta costumbre aquí a América? En el siglo IX, los irlandeses
emigran, o debo decir inmigran, porque yo estoy aquí desde Europa, y traen por ahí por un lugar llamado Massachusetts, entran y comienzan a traer las costumbres de que se practicaban en Europa. ¿Cómo comenzaron a practicar esas costumbres en Europa? Había una casta sacerdotal llamada los druidas. Esos druidas eran los sacerdotes de los celtas. Los celtas eran aquellos que estaban ocupando un lugar llamado los países escandinavos. Estaban los galos, o lo que hoy se conoce como Francia. Todos esos lugares, Irlanda, las Islas Británicas, estaban ocupadas por ese tipo de habitantes que adoraban a otros dioses. Dentro de ellos adoraban al dios de la muerte, llamado Chamán. Y ese dios, ellos le rendían pleitesía. Se vestían de disfraces porque ellos decían que tenían que aplacar la ira de ese dios en ese día. Y ¿cómo decirle? Le rendían adoración a ese tipo de dioses. Y sin darte cuenta, tú tienes que darte cuenta que en estos tiempos, si tú no haces lo que Dios te dice que debe de hacer, tú estás comprometiéndote con el diablo, estás concertándote, estás pactando con el enemigo. Y el enemigo no te da nada gratis. Nadie da nada gratis, mis hermanos. No, mira a ver si estamos aquí gratis en este lugar. Aquí hay que pagar ese dinero a esta gente y no nos sacan de aquí. Nada es gratis. Lo único que tú te han dado gratis, te lo han dado a ti, no fue que es gratis, no fue que no costó nada, costó tanto que tú no tienes con qué pagar. Se llama tu salvación. Y lamentablemente, por ello el enemigo, estamos hablando de estrategia espiritual, estamos hablando de cómo el enemigo está tratando de destruir. ¿Por qué él levanta tantos falsos predicadores? ¿Por qué él levanta tantos falsos apóstoles? ¿Por qué él levanta tantos falsos cristianos? ¿Por qué él levanta tantos falsos pastores? ¿Por qué él levanta tantos falsos evangelistas, falsos maestros? Porque él sabe claramente que la salvación él la perdió por sinvergüenza, por traidor, por eso la perdió. Y nosotros, el Señor ha comprado esa salvación a precio de sangre. Costaba tanto que el mismo Dios tuvo que venir en cuerpo y alma para salvarnos a nosotros. Y por ello el enemigo quiere frustrar los planes de nuestro Dios. Por ello el enemigo trae otro tipo de enseñanza. Hablarte de cosas temporarias y no hablarte de lo eterno. Lo eterno es lo importante. Lo temporario, eso viene como cuando el Señor salió a resucitar a la hija de Jairo. Cuando él iba de camino, él iba a darle vida a esa hija de Jairo con una tipología de la vida eterna. Mientras iba de camino, se encontró con quién, con una mujer que tenía flujo de sangre, y esa mujer estaba desesperada porque tenía toda una vida. Tenía unos 12 años, dice la palabra, que ese fluir de sangre no se le cesaba. Y conforme a los ritos de los judíos, conforme a las costumbres judías, ella estaba siendo inmunda y no podía socializar ni sentarse en ninguna iglesia a adorar a Dios. ¿Qué hizo esa mujer? Que cuando encontró, que vio a Jesús que iba de camino, se agarró de la zanca del caballo, como digo yo, se agarró de la orilla de su manto y ella dijo en su corazón: si yo tan solo te tocara el borde de su manto. Ella no dijo yo sería sana, y no, yo sería salva. En el camino, Dios se encarga de todas tus necesidades. En el camino, Dios se encarga de todo lo que tú necesitas. Nosotros que nos desesperamos. El Señor dice en su palabra, vamos a ver qué nos dice Deuteronomio capítulo 18, verso 9, hasta el verso, creo que el 17. Deuteronomio 18, del 9 hasta el verso 14. Dice: cuando entréis, y voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pongámonos de pie, por favor, exceptuando a mi padre, porque no se puede parar. Y los niños. Por favor, le voy a pedir de favor que nos pongamos de pie. Dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da,
No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, porque no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Gracias, Señor, porque esas palabras son fieles y también son verdaderas. Al nosotros detenernos, se puede sentar, iglesia, por favor. Al nosotros detenernos a observar lo que el Señor nos habla en esta hermosa palabra, nosotros venimos de distancia, venimos de diferentes tierras. Algunos han nacido aquí, otros por misericordia y gracia recién llegan aquí, otros tenemos bastante tiempo en este lugar. De diferentes formas, pero eso estamos aquí. Venimos con diferentes costumbres, venimos con diferentes modos de pensar, venimos con diferentes culturas y muchas veces traemos cultura de nuestros países e inclusive en nuestros países hay culturas que en la parte norte se hace una cosa, que en la parte sur no se hace, en la parte este se hace una cosa, en la parte oeste de otra forma. Y así sucesivamente. Conforme a las regiones usted tiene su cultura. Y es importante entender que por ello el enemigo, como él entiende muy bien lo que se llama la cultura de nosotros los seres humanos, él hace lo que llama las famosas fiestas patronales. La famosa fiesta patronal. ¿De dónde nacen las fiestas patronales? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Qué hay detrás de las fiestas patronales? ¿Por qué nosotros no debemos practicar ese tipo de fiesta? Cuando Dios nos dice, te den una heredad, quiero que sea santo, quiero que sea puro. ¿Por qué una iglesia tiene que practicar la santidad? Porque dice la palabra que conviene a la casa del Señor que nosotros practiquemos la santidad. Hoy día la santidad es algo. Ahora hay una palabrita, RT. El que tiene doctrina saludable es RT, todo el tiempo RT. Yo prefiero que me digan RT, rajatabla, lo que sea, pero tener mi cielo seguro y que me entren a patar aquí en la tierra. Pero yo quiero estar seguro, porque yo no quiero estar perdiendo mi tiempo, porque si no me voy al mundo. La palabra de fiestas patronales, ¿sabe dónde viene? Viene del hebreo Baalí, que significa el patrón. Baal es señor para los cananeos. Baalí era la fiesta que se le hacía en diferentes lugares cuando el pueblo de Dios va a un lugar llamado Canaán. Los cananeos practicaban ese tipo de fiesta y donde quiera que iban le servían pleitesía al patrón o al santo, como lo llaman en estos tiempos, de esa región o de ese lugar. Y de ahí viene la famosa fiesta patronales. Por ahí unos leones por ahí, hasta cristianos que andan por ahí. Que, las fiestas patronales. ¿Cuál es una de las fiestas patronales que más se celebran aquí en Norteamérica, en la parte este de Estados Unidos? De para allá de New England para arriba y aquí mismo. Hay un desfile en marzo, en la primavera, a principio, ya yéndose el invierno. ¿Cuándo lo hacen? Ustedes conocen la famosa fiesta de San Patricio, San Patrick, que se visten de verde. Cuidado, Jonathan, que tiene una cosa por ahí. Que se visten de verde. ¿Esa bufanda es por San Patrick o es? Ok, no puedo matar el frío. No, por si acaso tenemos que estar claros. Cuidado, Lourdes, que esa falda tuya. Los irlandeses, ellos mismos fueron los que se encargaron de traer lo que se llama, lo que conocemos hoy día, el famoso Halloween. No solamente eso, sino más bien que al ellos traer eso aquí, ellos hacen un trueque para confundir. Conforme a la historia, no lo digo yo, sino la historia registra que cuando entraron
por la parte del norte de aquí, noreste de Estados Unidos, ellos hicieron un lío, hicieron un asunto donde mataron más de 50 o una cantidad excesiva, docenas de cristianas, y la acuñaron y dijeron que eran brujas, que estaban tergiversando lo que se llama los principios de lo que enseña la palabra. Y confundieron y así comenzaron. Usted ve que de ahí nace de que supuestamente las brujas andando, volando y sucesivamente. Todas esas cosas tienen su trasfondo diabólico y vienen de para allá donde los druidas, los famosos sacerdotes. Nosotros como creyentes debemos entender varias cosas. Debemos entender, número uno, que cuando nosotros practicamos ese tipo de fiesta, estamos reconociendo al diablo y estamos traicionando al Dios que le servimos. ¿Por qué nosotros no debemos practicar? Número uno, porque es abominación ante los ojos de nuestro Dios. Conforme a lo que leímos en el verso 12 del capítulo 18, dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Cuando nosotros entendemos la palabra abominación, si nosotros nos damos cuenta, el mismo Jesús es quien nos define. La mejor definición de la palabra abominación la da Jesús. Dice Lucas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La fiesta la tienen como algo sublime. Las tiendas se decoran conforme a eso porque eso es sublime. Las casas se decoran conforme a eso porque es sublime para ellos. Muchas veces nosotros consideramos algo sublime. Si observamos lo que se llama la conversación que Jesús tiene con los fariseos, Romanos 10:3 nos dice que ignora la justicia de Dios y trata de establecer la suya propia. A veces nosotros creemos que ignorar la justicia de Dios es ignorar cualquier cosa. Usted sabe que ahora mismo hay un sinnúmero de gente, me perdonan, que lo que andan es allantando, pasando mucho paño tibio y comprando mucho Bengay y comprando mucho calmante. Y están ahí, cuando llegan, están llenas la mochila de ellos, los bultos de ellos llenos de calmante. Y eso es lo que predican muchos calmantes en las iglesias. Y al hombre le gusta los calmantes, porque cuando usted va al médico, usted puede ir con un dolor que sea. Y cuando usted va al médico, si usted ve que el médico nada más le hace examen, y lo manda para su casa sin darle una aspirinita, usted se siente mal. Pero aunque le metan una agüita, usted dice, me puso una inyección y psicológicamente tú te vas a sanar. Así que estamos nosotros. Y el que le habla de erradicar el pecado, de erradicar la infección, de erradicar lo malo, eso no le gusta. Y el cáncer destruyéndote, el cáncer del pecado no relaja. Y cuando se convierte en una metástasis en ti, eso es peligroso. Te come vivo, te destruye vivo. Número 2. Por esta práctica fueron destruidas estas naciones. Dios no se lo permite a su pueblo. No es que tú lo quieras hacer, que tú lo haces, es que Dios no te lo permite que practique ese tipo de cosas. Tú puedes hacer, dice la palabra que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Con el enemigo no se juega, mis hermanos. Número 3, es espiritismo. Y el espiritismo va en contra del verdadero cristianismo o del evangelio de Jesucristo y de la ley de Dios. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego. ¿Qué es? Esas son palabras que uno se pone. Agorero, ¿qué es eso? Como que uno se siente una cosa hasta fina, hasta. Ustedes conocen muchas veces en los canales de televisión hay personas que son astrólogos.
Eso es agorería. El que practica la astrología, Dios no quiere eso en medio de su pueblo. No quiere adivinación, no quiere medium, no quiere aquellos que consulten a los muertos. Recuerdo hace muchos años atrás, mamá quizás no recuerde eso, pero una de sus hermanas quería ver a Juan Paredes, a mi abuelo. Y yo recuerdo muchos años atrás, cuando no se conocía el evangelio en la familia, y que el evangelio se comenzó a conocer en mi familia, fue mi padre y mi madre los primeros que entraron y que el Señor le tocó. Y una de mis tías iba a consultar a una medium porque supuestamente Juan Paredes, mi abuelo, salía a hablar y escuchaba su voz. La práctica de consultar a medium, a bruja, para escuchar familiares que se le han muerto, eso es del mismo diablo. Entienda eso. Dios aborrece eso. Aunque para el hombre sea algo sublime, aunque para ti sea un aliento, aunque tú escuches la voz de tus familiares, no son tus familiares, son demonios que conocen muy bien el transcurso familiar, que conocen muy bien la historia familiar, que conocen muy bien lo que a tu familia le gustaba, lo que a tu ser querido le agradaba. Si le agradaba tomar café, si le agradaba comer algo, una comida, ellos van ahí conforme a lo que ellos conocen históricamente. Y cuando usted no conoce a Dios, si tú no tienes a Dios, tú no lo puedes discernir, porque la única forma que tú disciernes la mentira es conociendo la verdad. ¿Cómo tú puedes conocer la verdad? Perdón, la mentira. Por la verdad. Pero el problema es que ahora mismo hay un individuo por ahí que tiene nombres por mamacita, como dicen por ahí. Se conoce al enemigo, el nombre del enemigo, muchos se conoce por su posición, otros por su actividad y otros por su carácter. Cuando esté en la clase de teología voy a definir todas esas cosas. A veces, por ejemplo, el maligno. No es por posesión, ahí es por el carácter de él, que es la malignidad, lo malo que es. El tentador, ahí es por su actividad. Su actividad todo el tiempo es tentar a los hijos de Dios. Y es un individuo que no respeta a nadie, ni aun al Hijo de Dios, conociendo él que fue quien lo hizo, también lo tentó. Te va a ti a pasar por alto. Deja pasar a Javier, que él no es nada. Si te dejan pasar porque tú nada eres para el Señor, es porque no le hace nada a Él. Cuando el enemigo no te tienta, es porque tú no eres una amenaza para Él. Cuando el enemigo te está tentando, es porque tú eres una amenaza para Él. Porque nadie le lanza piedra al árbol que no lleva fruto. Y nosotros podemos poner el ejemplo muy fácil. Cuando usted salía a buscar mango por allá por los montes, y yo creo que la gente también entiende muy bien el término, nadie le va a tirar piedra a una mata de mango que no lleve mango. Usted siempre trata de lanzarle piedra o de lanzarle palo. Cuando usted ve un mango, que es el único que hay, usted trata de apearlo porque eso es lo que usted quiere comerse. El enemigo le lanza piedra al cristiano que lleva fruto. El cristiano que lleva fruto, al enemigo no le importa nada. Las enseñanzas del Señor son una bendición. Perdón, en el número 4. Estas prácticas van en contra de los principios y valores familiares que están basados en el amor y las leyes de Dios. Oye, cuando tú practicas ese tipo de práctica, cuando tú practicas ese tipo de fiesta, cuando tú observas ese tipo de fiesta va en contra de los principios y valores que Dios ha enseñado. Hubo un rey llamado Manasés, que dice la palabra que pasó sus hijos por el fuego y los sacrificó. ¿Cómo usted puede pasar a sus hijos por el fuego en estos tiempos modernos? Sencillo. Existe lo que se llama el rayo láser, en inglés rayo láser. Los laser ray o los rayos láser es fuego. Y cuando una muchacha practica lo que se llama el aborto, está pasando a sus hijos por el fuego y está sacrificándolo a Moloch. Moloch
era una deidad cananea, en la cual Dios sacó y a Salomón por ello dividió el reino, porque Salomón desvió su corazón del Dios verdadero y se fue tras los placeres, tras el Dios edomita, tras el Dios que le enseña los placeres. Y cuando tú lo que quieres es placer y no cumple con los deberes que Dios te ha mandado, por ello Dios trae castigo para ti. Pero cuando tú haces las cosas buenas, Dios trae bendición. Hay dos caminos. Yo no puedo solamente hablar de uno solo. Porque me gusta hablar de los dos. Porque Jesús me habló de los dos. Jesús habló del cielo, pero Él se detuvo a hablar más del infierno que del mismo cielo. Y en una ocasión había un comentario, como siempre hay comentarios. Siempre hay noticia en el mundo. Siempre hay noticias. Y en los tiempos de Jesús también había noticias. Y salió en primera plana en ese periódico, en ese entonces, si es que existía alguno. Quizá en el periódico Radio Bemba, porque quizás no existía periódico del papel. Pero en ese periódico, de los comentarios que tenemos nosotros, los que vivimos en la sociedad, el comentario era: tú ves aquellos que lo que hizo, escuchaste, ¿y qué pasó fulano? No, que Pilato tomó uno que estaban en la torre de Siloé, le cayó encima y sacrificó unos sacrificios y lo mezcló con los sacrificios y tomó y lo asesinó, porque parece ser que se levantaron contra él. Y habían una gente trabajando en una torre y se cayó encima y lo mató también. Esa gente no servían, por eso sucedió eso. Eran pecadores. Y Jesús, como el Dios eterno, dijo: ustedes ven eso que le sucedió la torre de Siloé. Ustedes ven aquellos que murieron porque hicieron una selección en contra de Pilato. De cierto os digo, y si no se arrepentían, van a perecer de la misma forma que ellos perecieron. Se acabó el comentario. Hay mucha gente mala en la tierra, pero el asunto es que si yo me quedo sentado donde están ustedes sentaditos, ustedes, por ejemplo, ustedes no matan a un mosquito, pasaron 15 mosquitos y ustedes no quieren matarlo porque el mosquito, usted entiende que el matar es pecado y no lo matan. Y pasan que un ratón y tampoco lo hacen. Pasa la cucaracha y tampoco lo hacen. Pasa lo que pase, usted es igualito, no matan a nadie. Tranquilito. ¿Sabe qué sucede con eso? Que si tú te mantienes sin hacer nada, te va a ir igualito que aquel asesino que está en la tierra, acabando y atracando. Porque hay que arrepentirse y hay que recibir la única medicina que hay para el pecado, se llama Jesús. Si no nos arrepentimos, olvidémonos de eso. El asuntico es que hay que arrepentirse todos los días, usted ve. Ese es el asuntico. El asuntico que hay algunos leones que nada más se repiten un solo día y hacen y deshacen y dan pecozos y hacen de todo y nada. Nada es nada. Quinto, las enseñanzas del Señor son una bendición y son mejores que las enseñanzas que el enemigo te da y que la sociedad te quiere enseñar. Dice: por tanto, podréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestras almas, y las ataréis como señal en vuestras manos, y serán como por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Cuando nosotros recibimos la bendición de parte de Dios, cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos manda, cuando nosotros estamos dispuestos a darle la espalda a los mandamientos del diablo, a los mandamientos que la sociedad hoy nos están presentando, que están dirigidos por el mismo enemigo, porque la Biblia nos enseña que este sistema está siendo gobernado por el mismo enemigo, porque él es el príncipe de la potestad del aire, él es el príncipe de este siglo, y que todo el mundo está dirigido bajo el maligno, conforme a 1 de Juan 5:19.
19 y a Juan 12:30 y a Juan 16:11 y a Juan 14:31 nos habla tanto del príncipe como también de la potestad del aire. Nos dice Efesios 2:2. También nos habla en 2 Corintios 4:4 que Él es el Dios de este siglo. También nosotros debemos de entender que si Él está dirigiendo este siglo, si Él está dirigiendo esta sociedad, nosotros tenemos que poner mucho cuidado al escuchar cualquier mandamiento que esta sociedad te dicte para que tú lo obedezcas. Porque a veces nosotros creemos que porque venga tantos shows y programas que son sociales y muchos consejitos que muchas veces están, consejitos de emancipación dentro del matrimonio, consejitos de división dentro del matrimonio, consejitos que si tú estás instruyendo a tus hijos y tus hijos violan los principios que enseña la palabra, te va por lo verbal. Tú le dices a tu hijo, no haga esto, y el hijo, por ejemplo, ahí está Anthony con una pequeña bolita de candela. Pero ¿qué pasa? Que Anthony, muchacho bueno, cuando Anthony viene su madre y le dice, Anthony, no haga esto, por esto, por esto y por esto. Pero Anthony sigue como si nada. La segunda vez Anthony se habló a la mamá como lo nadie. ¿Qué usted cree que hay que hacer la tercera vez? Hay que coger una correa de 3 tallazos aplomados para que obedezca, porque ¿qué es lo que? Entonces la sociedad dice, no, llámale a la policía, llámale al 911. Porque eso es un abuso infantil, tú ves. Claramente el diablo es lo que le conviene a muchos delincuentes, porque cuando usted investiga a los inversionistas, ahí es que invierten en la delincuencia. Ustedes no recuerdan una ocasión que se levantaron un piquete enfrente del Chase, JP Morgan Chase, ahí en el 270 de Park Avenue, entre la 48 y la 49, y la 47, en Park Avenue, ahí en Midtown Manhattan. ¿Ustedes no recuerdan que le hicieron un piquete? ¿Por qué le hicieron un piquete? Porque ellos estaban financiando las cárceles que llevaban los inmigrantes. Aquellos inmigrantes indocumentados lo llevaban a esa cárcel financiada por JP Morgan Chase. Y otros inversionistas invierten su dinero no solamente en cárceles para inmigrantes, sino en cárceles para delincuentes. Mientras más delincuentes hay, más se enriquecen los jueces, más se enriquece el sistema, más se enriquecen los abogados, y le conviene más a este sistema diabólico, porque eso es lo que a ellos les gusta, crear delincuentes. Diga un amén, aunque sea. Pero es así. ¿Por qué nosotros debemos de entender que cuando nosotros ponemos en práctica los mandamientos que el Señor nos manda, inmediatamente nosotros echamos fuera cualquier argumento que el diablo se levante contra el conocimiento de Dios? La Biblia nos enseña en Mateo 8, nos dice la palabra que Jesús echaba fuera a los demonios por su palabra. Él decía la palabra y los demonios salían. Cuando nosotros nos saturamos de la palabra, aunque el diablo nos quiera saturar con ese sistema diabólico, aunque el sistema que está controlado por el diablo, él nos puede mirar, pero no nos puede tocar. Y solamente puede tocar hasta donde Dios le dice puede tocar. No te puede tocar tu alma, no te puede tocar tu cuerpo si Dios no le permite que toque tu cuerpo. Pero el alma nunca Dios le permite al diablo que se lo toque a uno de sus hijos. Nosotros debemos de entender que el enemigo no juega. Si el enemigo no juega, tampoco Dios juega. ¿Y por qué nosotros jugamos? Hay dos extremos. Ya el diablo está condenado. Y el diablo ya se lo llevó el mismo diablo. Él mismo lo llevó. Entonces Dios quiere que nosotros nos inclinemos a Él. Pero Él no a nadie a la fuerza. Dios quiere, pero es por tu voluntad. Es más fácil para Dios resucitar un muerto que ya literalmente está inerte, que está muerto, o un muerto espiritual. ¿Cuál es más fácil? El muerto espiritual tiene voluntad propia, tiene un alma, pero el muerto físico que está inerte ahí, no hay nada que le contradiga, levántate y ya se acabó. Pero Dios quiere que los que están muertos en sus delitos y en sus pecados reconozcan al Señor de su propia voluntad, no porque se le está obligando. Esos son los islámicos, las falsas religiones que quieren coger 45 metralletas y a la brava que crean en su Alá.
Pero el Dios que nosotros le servimos no es así. E inclusive el diablo llegó en una ocasión y trató de confundir en los tiempos de la cruzada, siglo XII, siglo XIII. Se levantó y se levantó un loco llamado Atila, el rey de los hunos, que le pusieron el seudónimo de nombre, el Atila, el azote de Dios, el rey de los hunos. Acabó con todos esos cristianos, con todo el que le encontraba en el camino, se lo llevó a todos porque era un salvaje. Era un león. Pero a Dios no. A Dios no puede destruirlo. El verdadero cristiano siempre se ha mantenido firme, se ha mantenido en orden, se ha mantenido cumpliendo los deberes que debe de cumplir como cristiano, los deberes que debe de cumplir como representante de un Cristo maravilloso que lo ha comisionado a usted y lo ha ungido para que usted sea un rey y un sacerdote. Los ha comisionado a usted para que usted mantenga esa luz admirable, para que usted brille como un luminar en medio de las tinieblas, para que usted entienda que las obras de las tinieblas son infructuosas y que usted tiene que reprenderlas antes de concertarse con ella. Antes de usted concertarse por ello, un cristiano verdadero se mantiene saturándose. Lo que usted no entiende, no lo practique. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia y escuchamos un mensaje y lo contradecimos sin haber entendido el mensaje. Yo le aconsejo a usted que cuando usted escuche un mensaje y usted no lo entiende, usted trate de entenderlo, y cuando usted lo entiende, entonces lo niega o lo afirma. No diga que no sin saber, pero tampoco diga que sí sin saberlo tampoco, porque a veces usted dice amén y usted está confirmando algo que usted no debe de confirmar. A veces usted dice amén por decir amén. Usted debe de entender que el amén de Dios significa Jesús. Y el amén de Dios, Jesús nunca se ha equivocado. Ni Jesús le va a decir amén al diablo. Dime, ¿Jesús le va a decir amén al diablo? Entonces, un cristiano que tenga educación, un cristiano que tenga oído, lo primero que hace es digerir en su sunesi, digerir en lo que llama el entendimiento, y luego pone en práctica el fronesi, que significa la práctica, la parte que pone en práctica en uno. Usted practica, usted entonces emite conforme a lo que ha entendido. ¿Cómo yo voy a venir a esta nación y voy a practicar? Lo primero, hay personas que van y compran polocher, que compran t-shirt, que compran camisa, que compran jacket, diciendo, adorando al diablo, adoro la muerte, adoro al diablo, y le mandan una maldición al mundo, y con una calavera aquí pintada, y una tumba, y una cosa así. ¿Usted cree que eso viene de parte de Dios? Usted tiene ojos para ver. Recuerdo una ocasión, compré una camisa. Como yo tengo 33 puntos en la vista, son unos leones. Y yo veía que era como cuadrito. Y era muchas calaveritas, muchas calaveritas, muchas calaveritas. Muchas cabecitas, pero yo no sabía. Cuando estoy con mi camisa y vengo aquí hasta predicar con mi camisa, y le digo yo, ¿y te gusta esa camiseta? Le digo yo a Manuel, pero fue el mismo Dios que inspiró, dice. Y Manuel hace así, como tiene sus ojos 20-20. Pero son muchas calaveritas, pastor. ¿Qué? Y digo, ¿cómo? ¿Cómo? Dios, qué lío este. Desde que salí de la iglesia le di un zumbón a la camisa. Y ahora, ¿qué yo hago? Préstame tus ojos, mírame bien. Sí, porque ¿sabes cómo es? Entonces yo voy a estar predicando en contra del enemigo y con él encima, a favor de él, promocionándolo. Cuando tú haces y tomas a tus hijos el trick or treat, ese asunto, usted tiene que saber, si usted no tiene valor para decirle que no al dulce que está ungido por el diablo, no mande a sus hijos a la escuela ese día. No lo mande a la escuela, quédate con ellos, quédate enseñándole la palabra, quédate hablándole de Dios. No lo envíe porque tú sabes que se te van a contaminar y tú no sabes el plan que el diablo tenga contra sus hijos en este día, que te lo quiera sacrificar los demonios. Ay. Todo eso tiene su simbolismo histórico. Todo. Los celtas tenían 4 grandes fiestas en su celebración o en su calendario religioso. Número 1, en febrero practicaban lo que se llama la fiesta a Imbolc, el Festival de la Luz.
que la luz de la sabiduría y el conocimiento, de la luz de la curación y de la luz del fuego, también conocido en los países anglosajones como la famosa marmota. Entonces usted, como a veces en los canales hispanos, las dos cadenas que rigen aquí, usted observa lo que están llevando el noticiero, la famosa marmota, y es sin darnos cuenta, anunciando que supuestamente viene el Dios luz, el Dios que le sirven al sol, el Dios sol, el famoso Bright. Festival que practicaban los sacerdotes druidas, los famosos celtas. Segundo, un festival en mayo llamado Beltane. Era entre los brujos el tiempo de la siembra. Este día los druidas realizaban ritos mágicos para estimular el crecimiento de los cultivos. Aquí estamos nosotros. Es importante entender que estamos aquí. Lo primero que tenemos que hacer es identificar a nuestro enemigo, a nuestro adversario. Aquí se practicaba, primeramente se dice que era una cárcel y que se sacrificaban presos aquí. Le daban paliza y hasta mataban presos. Segundo, después se puso un negocio en donde era un spa. Es una cosa finísima, tú ves. De darle masaje a quién, al flesh o al zar, al dios, a la carne. Dándole masaje al cuerpo, rindiéndole culto al cuerpo. ¿Qué hacen los negocios en los lugares diferentes, en todas las costumbres que no conocen al Señor? Le dedican su negocio a su deidad. Todos los negociantes que son de mi país le rinden pleitesía a su deidad. Algunos de esos bodegueros tienen una herradura de caballo, casi todo. A un tal San Miguel. En siendo santo por ahí, ellos se lo encomiendan a ellos, a los demonios. Porque la Biblia dice, 1 Corintios 10:20 dice que lo que los gentiles sacrifican, no lo sacrifican a Dios ni a los santos, porque en sí los santos no pueden recibir sacrificio, porque lo único que sacrificó y que debemos de adorar es a Dios. A ningún ser creado se debe de adorar. Cuando usted dirige la adoración a un ser creado, usted está equivocado. Por ello usted tiene que organizarse, tiene que entender que cuando usted dice yo adoro a mi hijo, yo adoro a mi esposo, yo adoro a mi esposa, usted está hablando equivocadamente. El que habla equivocadamente está tergiversando lo que enseña la palabra. Usted no puede dirigir la adoración suya a ningún ser creado. Usted debe dirigir la adoración a su Dios. Dice la Biblia, el Señor dijo al enemigo, la adoración tuya debe ser a Dios y a Él solo servirá. A nuestro Dios debe ser la adoración. Solo a Él debemos adorar. Cuando adoramos a otro Dios, entonces Dios se pone celoso. Y ninguno de los que estamos casados aquí comparte a su esposa con ningún hombre. Ni ninguna esposa comparte a su esposo con ninguna mujer. Eso es un principio que se debe de entender. Por ello Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Qué es la adoración? La adoración usted tiene siempre que dirigirla a un ser que usted lo identifica. Usted tiene que ser entendido. El verdadero adorador sabe a quién está dirigiendo su adoración. El verdadero adorador es lo que está expresando. Es la expresión máxima del agradecimiento que usted tiene a su creador. Que usted se siente agradecido y está agradecido. Y por ende, usted, la respuesta que le da a Dios es adoración. Usted no ve los ángeles que no cesan de decir santo, santo, y santo, y santo, y santo. En el único lugar donde no será Yehedico es allí en el cielo. Todo el tiempo ahí. Ocupado todo el tiempo en esa alabanza, en esa adoración. Tercero, era el festival de las cosechas. En agosto, Lamnas, en el nombre del cristiano que utiliza el significado mucho pan, debido a que este día se horneaba mucho pan con los primeros granos cosechados y
se dejaban en los altares de los templos paganos como ofrenda en honor al dios Sol, Lauf, el nombre irlandés del dios solar celta conocido como Lieu o Laio, en Gales como Lugos, que conocemos en Francia. Estos 3 primeros días señalaban el paso de las estaciones, el tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha. Y así como el momento de la muerte y el renacimiento de la tierra, el último de ellos y el cuarto era Chamain, señalado o señalando la llegada del invierno. En ocasión, los antiguos druidas efectuaban ritos a los cuales se decía que era ocasión neutral e intermedia, una temporada sagrada de superstición y de conjuro a los espíritus. Cuando hablamos de ese rey o de ese Dios, el Dios llamado era el Dios de la muerte. Cuando usted está celebrando Halloween, usted está celebrando, usted la cosecha, usted la siembra en el nombre de Jesús, no en el nombre del diablo. Cuando usted está recibiendo la bendición de la cosecha, usted está sembrando su siembra, es en el nombre de Jesús. Usted hace todo en el nombre de Jesús. Usted hace todo en el nombre de Jesús, vuelvo y repito. Usted cosecha y recibe todo en el nombre de Jesús. Usted no tiene que encomendarle su muerto al diablo. Usted tiene que, oye, es en vida. La oración por los muertos no tiene validez. Eso se queda, ni al techo llega, porque usted no tiene valor. Ni Jesús hace nada por los muertos. A Dios, Jesús no está orando por los muertos, por los vivos que Él ora. Dice que Él intercede por nosotros con gemidos sensibles. Y hay un Espíritu Santo ahí, intercediendo. Está Jesús intercediendo. Y Él no es Dios de muertos y no es Dios de vivos. Yo soy el Dios. Él no dice, yo era el Dios de Abraham una vez. Sino, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Y le dice a los saduceos que no creían en la resurrección del muerto, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces yo le voy a estar rindiendo pleitesía a un muerto, a unas fiestas a los muertos. Si uno no quiere nada con la muerte, se negocia con la muerte porque obligado. Por la muerte se negocia porque obligado. No hay de otra, porque no hay más nada. Estamos sujetos después que uno nace y hay que negociar con la muerte obligado. Porque el mejor candidato para morir es el que está vivo. Entonces, negociamos con ese individuo porque tenemos la obligación de negociar. Pero, ¿qué negocio tienes tú, iglesia? ¿Qué compañerismo tú tienes con el diablo? Aquí vemos la palabra que nos dice, déjame ver si lo encuentro aquí, un punto importante donde nos enseña la palabra. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si yo soy pregonero de justicia, ¿cómo yo voy a pregonar injusticia? Si yo soy pregonero de aquel que pone a Dios primero, eso es justicia. Si yo soy pregonero de aquel que pone a Dios primero, yo no puedo pregonar a aquel que no pone a Dios primero, eso es injusticia. Un injusto es aquel que tiene a Dios todo el tiempo en el asiento de atrás en su vehículo, en el maletero de atrás. Pero el justo está siempre con Dios delante. Piensa en Dios. Se va a ir donde va, piensa en Dios. Va a ir a donde va a comprar algo, dice Dios mío, si tú quieres. Si va a comprar o a buscar un empleo, Señor, si es tu voluntad. Si va a comprar una casa, si es tu voluntad. Si va a comprar un carro, si es tu voluntad. Si va a hacer un negocio, si es tu voluntad. Por ello dice la palabra que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque todo aquel que es justo pone a Dios primero en todo. Su pensamiento vive siempre pensando en Dios. Justo es aquel que vive en conformidad con la ley de Dios, en conformidad con la ley de los hombres, siempre que la ley de los hombres no vayan en contra de la ley de Dios. Porque el justo tiene muy en orden los mandamientos del Señor. Y el justo sabe claramente que a Dios hay que rendirle toda adoración y toda honra, que Dios va primero en todo. El justo entiende eso, que Dios no va segundo en nada.
Y cuando nosotros entendemos eso, el Señor nos dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dime, ¿qué concuerda Cristo con Belial? Cristo es Dios hecho hombre, que se hizo el Cristo allá en el madero. Y Belial es el mismo diablo, es una expresión para Satanás. ¿Usted cree que nosotros estamos, como dicen por ahí, el famoso yin yang? ¿Usted entiende el yin yang? ¿Alguien entiende el término? Usted observa cómo se ve esto. Imagínense que este es un círculo. Esto es blanco. Imagínense que este otro lado tiene pintica negra. El yin yang dice, el yin es famoso bien y el yang es el mal. Lo que ellos quieren decir, los nueveristas y aquellos que presentan un Dios basado en la energía, mírenlo ahí. Ese puntico que ustedes observan, la parte blanca, lo que te muestra y te dice a ti que Dios no es tan bueno en esencia, que Dios tiene algo de malo y que Dios no es tan bueno como lo presentan. Y la parte negra significa que Satanás, ese puntico blanco, que él no es tan malo en esencia, que él algo tiene de bueno. Entonces, hay muchos que están predicando así. Los satanistas representan la parte negra y tienen alguna cosita buena. Pero hay unos cristianos por ahí que andan con cositos, con puntico negro. Y recuerde que es un poco de levadura. ¿Qué es lo que hace? Que leuda toda la masa. En otra palabra, cuando nosotros estamos caminando en pureza, debemos de tener en cuenta que cualquier locura, cualquier cosa que nosotros hagamos, si lo hacemos de una forma intencional, Dios no nos acepta. Nosotros de una forma lo hacemos equivocadamente. Nosotros como humanos lo hacemos por debilidad. Siempre que estemos dispuestos, por eso usted cuando vaya a presentarse delante de Dios, usted va a orar en la noche y no diga, Señor, si te he fallado. ¿Quién ha dicho que si te he fallado? Usted sabe claramente que le ha fallado, déjese de eso. Si aquí todo el mundo le falla, Señor, te pido perdón por lo que te he fallado. Porque a Dios se le falla nada más con una mirada. A Dios se le falla nada más con un pensamiento. A Dios se le falla solamente con amagar. Hay muchos que dicen, perdónenme, mis hermanos, va a decir, por decir, brillo. Le fallamos. Entonces yo no puedo llegar y presentarme como se presentan los líderes de la iglesia tradicional, que se presentan con una liturgia deslumbrante y con una tanta deslumbrancia y tanta brillo, que cuando ellos se presentan vestidos de blanco y todos sus cálculos, en otra palabra, todos sus movimientos están fríamente calculados para mostrarles a aquellos que están escuchándolos que ellos son muy santos y que ellos son los verdaderos representantes de Dios y que no hay otro en la tierra que representen a Dios como ellos, porque todo lo que hace, e inclusive cualquier cosa, van a mover la mano y la mueven en cámara lenta para que la mano de ellos sea calculada y el diablo esté en control de su mente y su corazón por siempre, porque tergiversan los mandamientos que son irrefutables, las cosas que son absolutas, como la salvación del alma, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Eso no se negocia con nadie. O por ahí, tú sabes la fe que hay por ahí, o la fe que hay por ahí. Yo puedo tener fe de que yo me voy a sanar. ¿Y cuántas personas no se sanan? Porque tienen fe. Pero la fe de don no te va a llevar al cielo, pero la fe de fruto sí te lleva al cielo. Hay muchos tipos de fe. Y dentro del evangelio hay quienes tienen don de fe, pero hay cristianos, personas cristianas que tienen falsa doctrina y tienen fe y se sana la gente. Pero no significa que porque ellos, Dios lo usa en sanidad, ya tienen sana doctrina. Dios es un Dios de orden. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nosotros estemos claros. Para conclusión,
¿Debemos nosotros los cristianos evangélicos observar Halloween? ¿Por qué nosotros no debemos observar o practicar Halloween? Porque es diabólico. ¿Qué significa la palabra Halloween? ¿Vamos a reverenciar a Satanás o vamos a reverenciar a Dios? Tú tienes que ser claro. Si tú estás aquí y tú has practicado eso, Dios no te toma en cuenta ese pecado. Porque Dios manda a todos nosotros los hombres que nos arrepintamos de esa ignorancia. Manda a todos donde quiera que estemos. Todos le hemos fallado al Señor. Pero entiende que si el Señor no hubiera llegado, ninguno de nosotros hubiéramos sido condenados. Por cuanto Él llegó, el que le rechaza sus mandamientos, sí tiene problemas. Hoy nosotros nos damos cuenta que la luz está en el mundo y los hombres, en vez de amar a la luz, aman las tinieblas porque sus obras son malas. Los hombres no les gusta venir a la casa de Dios, el que anda tras sus pecados, porque la casa de Dios hay que andar con reverencia. La casa de Dios es luz en medio de las tinieblas. La casa de Dios es un faro de luz que está alumbrando en medio de la oscuridad. Y cuando usted está caminando en oscuridad, no quiere acercarse donde está la luz. Nadie que roba va a robar a la luz de todo el mundo. Nadie que está haciendo lo malo va a hacerlo a la luz de todo el mundo. Usted observa que aún los niños, cuando están haciendo lo malo, usted lo ve calladito. Y donde hay niños de 4, 5, 6 años, usted oye un silencio. Si hay 3 o 4, usted oye un silencio. Usted oye un silencio. Mire, vaya, busque que en cosas buenas no están. Si no es poniendo la maquillaje, si hay una limpiabota por ahí, limpiando todo, tinando todo, si hay detergente, acabando con todo. Acabando con todo. Debemos de entender que muchas veces usted no puede rendirse. Usted tiene que mantenerse firme. Esta sociedad te puede cansar y lo entiendo. Te puede cansar, pero no te canses, porque si no te cansas y te mantienes sin desmayar, el Señor te tiene tu galardón. El galardón que te tenemos de parte de Dios es que nosotros tenemos vida eterna. No solamente tenemos vida eterna, sino más bien que hay un sosiego, una paz mientras estamos en el va y ven aquí en la tierra. La vida eterna está segura. La paz en esta tierra está segura. La seguridad está segura. Aunque a tu lado caigan 1000 y a tu diestra caigan 10,000, a ti no te puede tocar porque tú eres propiedad de Cristo. Si se roban los niños que no son cristianos y los sacrifican, los tuyos no, porque los tuyos tú se los representaste al Señor y son herencia de Jehová, los hijos nuestros, habidos en nuestra juventud. Te puede poner de pie, iglesia.